Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. Ha pasado su primera noche en la cárcel Santos Cerdán, el que fuera secretario de organización del PSOE, mano derecha y escudero fiel de Pedro Sánchez, el que se encargó de algunas negociaciones para la investidura del presidente del gobierno primero y para sacar adelante algunas iniciativas gubernamentales después, el que se reunió con Ábalos para que se apartara del partido y el único que se vio en Ferraz con la polémica Leire Díez. Esto y algunas cosas más era para el Partido Socialista Santos Cerdán, por el que no pocos pusieron la mano en el fuego y ahora las tienen calcinadas. Porque ahora sabemos, según dice el juez, que además de todos estos papeles jugaba también el de líder de una trama corrupta cuyo alcance todavía es complicado vaticinar. Ayer, en cuanto se supo su ingreso en prisión, desde el gobierno se intentó poner la máxima distancia con él, pero esto no es fácil porque hasta antes de ayer Cerdán lo había sido todo para ese partido que ahora le niega. Fue curioso escuchar a la vicepresidenta María Jesús Montero no pronunciar ni siquiera su nombre, una persona que no tiene nada que ver con el Partido Socialista, dijo. La estrategia de la distancia es del todo insuficiente, porque sí, la justicia tiene que hacer su trabajo y este es un recorrido imprescindible, como también lo es el de la asunción de responsabilidades políticas. Y este camino mira directamente a Pedro Sánchez, a quien la estrategia de Cerdán de atribuir la causa contra él a una cacería política hace un flaco favor. Porque lo suyo no va de un proceso judicial dudoso, falto de pruebas o encabezado por un juez obsesionado. Lo suyo va de corrupción, de la de toda la vida. Por eso es indispensable que el gobierno no tenga la tentación de dar por cerrado el caso con el encausamiento del denominado triángulo tóxico, porque cada nuevo avance en la investigación le va a tener en un sinvivir. Nadie le discute a Pedro Sánchez la contundencia contra los corruptos, pero de nada sirve si no va acompañada de las explicaciones y, sobre todo, de la rendición de cuentas pertinente. Que Cerdán llegara donde llegó y que desde allí hiciera lo que hizo solo fue posible porque Pedro Sánchez le aupó a un puesto de su máxima confianza que mantuvo hasta 5 minutos antes de que se hiciera público el informe de la UCO. Y la petición de perdón es del todo insuficiente. Si Pedro Sánchez no da un paso al frente, lo que queda de legislatura, sea mucho o sea poco, va a ser una auténtica agonía. Ángeles Barceló. Apareció ayer Santos Cerdán para declarar, en el que fue su partido. No pensaban que este paso de la investigación pudiera suponer un riesgo. Hay tanto dicho ya que solo le pidieron que colaborara, pero esa nueva dosis de angustia vino cuando Cerdán hizo fuera del partido lo mismo que hacía dentro, esta vez solo para defenderse a sí mismo. Hace tanto y tan poco como menos de un mes, Santos Cerdán fue quien recibió y guardó aquel pendrive de Leire Díez, mujer que nada tenía que ver con el Partido Socialista, una vez que fue ella quien pidió la baja, como nada tiene que ver el Cerdán ahora. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Una y otra explicación van empatando. Y eso buscó ayer el exsecretario de organización del PSOE, mantener un relato coherente con lo que defendía cuando todavía era número 3, que hay una persecución de la que es víctima por su labor política. Pero contra él el juez dice tener indicios notabilísimos, mordidas a las que la UCO ha puesto cifras, conversaciones de WhatsApp, una escritura que le hace dueño de una empresa, Servinavar, y sobre todo, para sorpresa del juez, hasta audios con su voz. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. De esta forma, Cerdán le mueve la portería al PSOE y le coloca ahora en la tesitura de rehacer su discurso, de buscar legitimidad después de semanas defendiendo que hay maniobras judiciales en contra de los intereses de los socialistas que sí ofrecen dudas razonables. Sí, ayer el PSOE esperaba una declaración de trámite y se había preparado para digerir la imagen de su exsecretario de organización haciendo el paseillo hacia el Supremo, pero no el camino a la prisión. Así que la entrada en la cárcel y sus palabras ante el juez echan de nuevo por tierra el ánimo y parte de la estrategia diseñada por el partido a pocos días de una de las citas clave, como es el Comité Federal. Hay sorpresa e indignación, además, en el gobierno por la estrategia de defensa de Santos Cerdán, señalando a los socios parlamentarios como el PNV, a los que Sánchez había dado la orden de proteger para no generar mayor inestabilidad. También hay cabreo por el hecho de que Cerdán recurra al argumento de la persecución política, decir que es víctima de una causa con las evidencias que tiene la Guardia Civil
dicen en la Moncloa, no tiene ninguna credibilidad. La orden en el Ejecutivo es desmarcarse absolutamente del recorrido judicial del caso. Ayer Sánchez se limitó a decir que ahora es el tiempo de la justicia. El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Políticamente en la Moncloa insisten en que no cambia nada, se descarta la crisis de gobierno o cualquier posibilidad de adelanto electoral. Seguimos en el abierto, Guille. Hasta luego. De manera que la justicia no se cree lo que hace apenas unas semanas el PSOE sí creyó y fue incapaz de detectar, los agujeros de la versión de Santos Cerdán. Entonces no se habían hecho públicas todavía estas pruebas o indicios que aparecen en el auto del juez con un grado de convicción tal que habla de un conjunto homogéneo, extraordinario y consistente. Llega a decir el juez que, echando números, parece que hubo más dinero camino de alguna parte que por ahora no está localizado. 500 millones en adjudicaciones tuvieron que dar para más. Por eso apunta a otras personas físicas o jurídicas y expande la incertidumbre más lejos y por más tiempo. ¿Quién qué? ¿Quién cuánto? Si es que ocurrió y cómo. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. ¿Qué dice el juez en ese auto del que Cerdán en su declaración negó todo? Que Santos Cerdán era el líder del entramado, quien decidía las obras a mañar, cobraba, repartía y gestionaba las comisiones, que lo era hasta tal punto que Ábalos y Koldo no pedían las mordidas a las empresas, sino a Santos Cerdán, por lo que Ábalos y Koldo probablemente no sabían quiénes eran los pagadores ni el alcance de la trama, solo Santos Cerdán, y esa es la clave para mandarle a prisión. Cerdán dispone de información decisiva sobre los corruptores y sobre otros corrompidos hasta ahora desconocidos, y si permanecía en libertad podía alterar o destruir esas pruebas. En este punto, el juez y el fiscal añaden una hipótesis fundamental que de momento solo es una intuición. Dudan de que las mordidas comprometidas hayan ascendido únicamente a 1 millón de euros cuando Acciona recibió obras por 537. Recalcan que si la empresa solo hubiese pagado el 1%, un precio exiguo para este tipo de amaños, las coimas ascenderían a 5 millones. ¿Dónde está el dinero si es así? El juez cree que solo Cerdán sabe qué personas físicas o jurídicas lo recibieron, aparte del mismo Ábalos y Koldo, y no le va a soltar Ángels hasta tener avanzada esta investigación. Seguimos también en el abierto, Campos, hasta ahora. Hasta luego. La estrategia de Santos Cerdán no solo debilita al que fue su partido, también siembra dudas sobre los socios, porque él se presenta como un mártir de la política que llevó a Sánchez al gobierno, un negociador con partidos que paga ahora el precio. Y en esa declaración fue extendiendo las dudas. Dijo que gracias a que es amigo del dueño de Servinavar, la empresa de que la UCO cree que el propio Cerdán es dueño también, que gracias a él tuvo facilidades para acercarse a negociar con el PNV para la moción de censura que acabó con el gobierno de Rajoy. Los nacionalistas lo niegan, pero todo el bloque de socios está más que molesto. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hay mucho enfado y mucha preocupación entre los socios por ese intento de Cerdán de usarles en su estrategia de defensa. Ninguno se plantea a día de hoy sumarse a una moción de censura del PP, pero todos son conscientes de que su posición se complica. Desde el PNV se apresuraron ayer a desvincularse del exsocialista. También desde Bildu recalcan que ellos siempre negocian con partidos, no con personas, y desde Esquerra Republicana guardan un calculado silencio mientras analizan una situación que todos admiten empeora por minutos, por no saber qué puede ser lo próximo. Eso es lo que admiten en Sumar. No se plantean salir de la coalición, pero sí avisan de que este giro de guión cambia el escenario. Lara Hernández. Nos obliga, claro, a una reflexión, y con respecto a la decisión que se ha tomado, pues no podemos más que decir que caiga quien tenga que caer. Podemos es quien más eleva el tono. Se confirma, dicen, que el bipartidismo es corrupto y dan la legislatura por muerta, pero ni con esas unirían sus votos a la derecha, dicen. Pero el PP no acaba de rendirse. Vuelve a apelar a los socios, a los que pide apoyo y a la vez presiona. Miguel Tellado. Quien negoció los pactos que dieron lugar a esta investidura es quien hoy dormirá en Soto del Real. Desde luego una imagen dantesca, una imagen que nadie desearía para su país, y desde luego creo que ha llegado el momento de que Sánchez asuma cuál es su situación, la situación de su gobierno. Es el momento de dar explicaciones, dimitir, convocar elecciones y devolverle la palabra a los ciudadanos.
De esto y nada más quería hablar el PP ayer, como ha querido hacer durante las últimas semanas y las próximas. Es posible que por eso, o por disimularlo, fue que comunicó un cambio importante en la cúpula del partido, casi de soslayo. Josué Coello, buenos días. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenos Porque días. Cuca Gamarra deja de ser secretaria general y lo dijo ella misma casi de salida en su propia rueda de prensa, una especie de, por cierto, lo dejo, aunque hace ya tiempo que se le daba por amortizada. Sí, aunque su salida estaba cantada desde hace tiempo y aunque se planteó como algo casi anecdótico, lo cierto es que la salida de Gamarra es la primera de las que se avecinan en la planta 9 de Génova. Cambios, en definitiva, que anuncian un PP que se impondrá el sector más duro del partido. Ese sector donde perfiles como el de Gamarra irán perdiendo peso en las decisiones de Feijóo. Perfiles que, según ella misma dijo, necesitan un relevo. Ahora toca otra etapa distinta y en este sentido yo lo que le he planteado al presidente es la necesidad de un relevo, que toca relevo, que pido relevo y que en ese sentido le corresponde a él decidir quiénes son las personas más adecuadas y en qué sitio para abordar el futuro que tenemos por delante. Casadista que olvidó a Casado tras su caída, este relevo tan repetido ayer solo fue una manera de confirmar que Feijóo ahora quiere a su lado perfiles más duros con los que encarar un otoño caliente en lo político. Perfiles como el de Miguel Tellado, que es el favorito para ser el próximo secretario general del partido, o el de Esther Muñoz, al frente de la portavocía parlamentaria. Por ahora, Ángels, el de Gamarra es un primer cambio que, aunque era un secreto a voces, da pistas del PP que está por venir. Josu, gracias. Hasta ahora. Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de... Tiri, tiri, tiri. Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche más Casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable. Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 € por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa. Las ofertas solo 3 días duran eso. Solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, 2 bolsas de 500 gramos de judías verdes extra por 4 €. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en Frescos. Cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 25 de septiembre de 1940. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 1. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. De la economía, lo fundamental era saber qué iba a hacer el BBVA después de que el gobierno hiciera públicas las condiciones con las que esperaba reducir sus ganas de comprar el Sabadell. La operación va a seguir adelante a pesar de que las entidades tengan que funcionar de manera independiente durante 3 años y ahora serán los accionistas del Sabadell los que decidan qué pasa. Jordi Fàbrega. El BBVA ha decidido seguir adelante, ha estudiado durante una semana las condiciones que el gobierno impone para autorizar la OPA sobre el Sabadell y las acepta. Así que además de los compromisos de no cerrar oficinas o de mantener las condiciones de crédito que le había impuesto inicialmente competencia, BBVA también acepta que, en caso de que la OPA sobre el Sabadell fructifique, se mantenga al Banco Catalán como entidad autónoma durante al menos 3 años. Así lo justificaba su presidente, Carlos Torres. A pesar de la condición impuesta por el Consejo de Ministros, el proyecto crea un enorme valor para los accionistas de ambas entidades. La unión representa una oportunidad única para construir uno de los bancos más competitivos e innovadores de Europa. Ahora la CNMV tendrá que aprobar el folleto con las condiciones de la oferta para permitir que en unas semanas los accionistas de Sabadell decidan si venden o no sus acciones al BBVA. El Sabadell, que por cierto sigue estudiando si vende o no en plena OPA su filial británica. En la cumbre de la ONU en Sevilla. Fue el presidente francés Macron quien nombró, sin nombrarle, al ausente del que en realidad se habla desde el primer día. Dijo Macron, en clara alusión a Donald Trump, que si no hay dinero para la ayuda al desarrollo, tiene mucho que ver con quienes impulsan guerras comerciales y aranceles como chantaje y dañan a la economía de los demás. Enviada especial de la cumbre de la ONU, Victoria García, buenos días. Hola, buenos días. Ese es precisamente el asunto central, la cumbre, de dónde sacar el dinero. De momento lo que se sacó en claro de ayer es la idea de Naciones Unidas de abrir una oficina para agencias.
Pues no sabemos muy bien para qué va a servir, porque ya existe en Naciones Unidas una oficina que coordina a las agencias que son esas ONGs o agencias sobre el terreno que están trabajando para la ONU. Hoy aquí vamos a tener a Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía, junto al director de la Organización Mundial del Trabajo. También estará Álvarez, titular de Exteriores, y el jefe de la UNESCO. El asunto es incrementar, una vez más, las partidas en educación y ciencia, buscar desarrollo incluso social y sostenible. Los títulos de las conferencias pintan bien, pero el problema es que todos estos proyectos requieren financiación. Como decía ayer Macron, le escuchábamos ahora, está complicado dedicarle más dinero. Pedro Sánchez se mojó, habrá más dinero para el Fondo Mundial. España manifestó su voluntad de aumentar en más de 130 millones de euros durante el próximo periodo su aportación para las vacunas y, por tanto, la anticipación ante enfermedades que puedan sufrir. Una sede para coordinar las agencias de la ONU en Madrid, pero déjame decirte que la ONU ya tiene un departamento de coordinación, miles de millones en gastos de personal y logística, y te voy a contar unos datos. Ángels, 3.000 millones de dólares al año se gastan en personal. Tiene 37.000 empleados, algunos son pagados por los 193 países que forman parte del organismo, pero la mayoría los paga la propia ONU. Los trabajadores de la ONU en el mundo cobran bastante más que los de otras agencias humanitarias como Human Rights Watch o Amnistía Internacional o Médicos del Mundo, así que habrá que ver dónde sale ese dinero. Gracias, Vicky. Un saludo. La guerra comercial precisamente vuelve a tocar cerca a Europa porque en una semana se termina el plazo de tregua que la Unión se dio con Estados Unidos para buscar un acuerdo. Por eso Bruselas busca un pacto después de que Trump mandara su última propuesta en plena cumbre del Consejo durante la cena. Hoy envía una delegación a Washington. El comisario de Comercio de la Unión se encuentra ya en la capital de los Estados Unidos. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el comisario se une al equipo técnico que viajó ayer a Estados Unidos. Encima de la mesa, las dos partes están redactando los borradores concretos. Ya no están intercambiando documentos, confirmaba ayer el eslovaco, porque el tiempo apremia y el 9 de julio expira el plazo para llegar a un acuerdo que evite los aranceles del 50%. Todas las capitales quieren un acuerdo y Berlín presiona para que sea rápido, aunque imperfecto. La agencia Bloomberg, citando fuentes de la negociación, asegura que el Ejecutivo Comunitario estaría dispuesto a un arancel universal del 10% a cambio de reducir los aranceles en sectores clave como los productos farmacéuticos, el alcohol o los semiconductores. De momento en público en Bruselas repiten que las conversaciones avanzan en la buena dirección. Mantiene la voluntad política para que el acuerdo salga antes del 9 de julio y reitera la negativa para modificar la legislación digital como había pedido la administración estadounidense. La cadena SER presenta I+D Agro, el encuentro para hablar de innovación en el sector agropecuario. Nuevas tecnologías, sostenibilidad y desarrollo están marcando el presente y el futuro del campo gallego. Expertos y profesionales reflexionarán sobre el impacto de la inteligencia artificial en sectores claves como el vitivinícola y en la apuesta por las energías renovables en entornos rurales. El jueves 3 de julio desde las 10 de la mañana en el concello de Vedra, en la provincia de A Coruña. Síguelo en directo en agroenlaser.com. I+D Agro, presente y futuro del sector primario. Me toca la revisión del coche. Eurorepar Car Service. Quiero confianza y buen precio. Eurorepar Car Service. ¿Y si cambio los neumáticos? Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es. La carne de Aldi es de primera y es la más barata. ¿Y el truco, Di? No hay truco, Al. ¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera. Ah, eso sí puedo hacerlo. ¡Yujú! Ahorra con la costilla de cerdo adobada. A 5,95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 71.994, serie 12. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Empieza la temporada de verano también en los hospitales. Según el sindicato de enfermería, van a cerrar unas 10.000 camas. Mariola Lourido. Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, Aragón y Galicia son las comunidades autónomas que mayor número de camas cierran este verano en los hospitales. Más de 10.000 en todos los territorios por falta de personal
para sustituir a los que se van de vacaciones o están de baja, según un informe del sindicato SATSE. María José García. Algo que repercute negativamente tanto para la calidad asistencial de nuestros pacientes y la asistencia que se les presta, como para los propios profesionales. El sindicato de enfermería denuncia que el cierre de camas, junto a la suspensión de consultas y operaciones, aumentará todavía más las listas de espera. Añade también que muchas enfermeras tendrán que trabajar por 2, ya que en varios servicios el porcentaje de no sustituciones llega al 40 o al 50%. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Eduardo Madina, Berna González Harbour y Nacho Corredor. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.